Dios le bendiga, hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más a través de este medio, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de interactuar, de presentar la palabra de Dios, los cantos, todo ello a través de las plataformas digitales, ¿verdad? Y estamos contentos por ello, todos los hermanos de la iglesia Puerta al Cielo, aquí en San Quintín, de Asamblea de Dios. Es una bendición comunicarnos con ustedes y con aquellos que nos están escuchando a través de cualquier red social, amén. Vamos a iniciar este culto con una oración. Vamos a pedir al Señor que Él sea quien esté guiando nuestras vidas en esta hora. Padre Celestial que estás en el cielo, Dios, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, en medio de todo lo que podamos estar pasando, Señor, tú ahí estás con nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. En esta hora vamos a cantarte, Señor, vamos a adorarte, vamos a exaltar tu divino nombre, Señor, vamos a escuchar la palabra que tú tienes para nosotros en esta hora. Señor, solamente somos instrumentos en tus manos, ese instrumento que puede usar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y bendice nuestras vidas, Señor, a través de ello. Bendice nuestras vidas, bendice la vida de todos aquellos que están escuchando, Señor, en esta hora, a través de su teléfono, a través de su computadora, a través de su televisión, Señor. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice sus vidas, Señor, a través de la alabanza, de la oración y de tu palabra, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús declaramos cielos abiertos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Declaramos cielos abiertos, que tú nos bendigas, Señor, de una manera especial en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, amén. Vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón, hermanos, y declarar que Dios es grande y fuerte. Aleluya. Es momento de gozarnos en la presencia de Dios, declarando que nuestro Dios es grande y Él es fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, oh sí, grande y fuerte es nuestro Dios, vamos, grande y fuerte es nuestro Dios. Es nuestro Dios, una vez más, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Está
que escucha la súplica de tu pueblo, Dios. Gracias te damos por ello. Gracias, por eso te alabamos, Señor, y te adoramos, Dios. Gracias, Dios. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a decir que le alabamos con todo nuestro corazón. Dile, Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Oh sí, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando.
Que Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en esta hora. Este día domingo, ¿verdad? Que comúnmente estamos en la iglesia alabando y adorando el nombre del Señor. Ahora estamos en nuestras casas, ¿verdad? Por ahí salió un meme que donde está el Satanás diciéndole a Jesús que con eso ha cerrado las iglesias, ¿verdad? Pero Jesús le dice: te equivocas, porque en cada hogar he abierto una nueva iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nuestros hogares ahora son templo, ¿verdad? Casa de Dios, donde se alaba y se adora el nombre del Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, dice su palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre celestial, que estás en el cielo, Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por lo bueno que has sido tú con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque te hemos cantado, te hemos adorado. Ahora viene el momento, Señor, que tú hables a nuestras vidas de una manera especial. Tú sabes lo que hay en nuestros corazones, Dios. Tú sabes lo que hay en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a través de esta palabra. No importando, Señor, quién sea Abraham Pack. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y quieres hablar a nuestras vidas de una manera muy especial. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a nuestro hermano Moisés, que nos ayuda aquí con el piano, ¿verdad? Que Dios bendiga su vida. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc, el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc. Profeta Habacuc, uno de los profetas menores, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta hora. Y bueno, hermanos, a esta palabra, profeta Habacuc, yo le he puesto tiempo en gozo en tiempo de pandemia. Amén. Qué difícil es esto, ¿verdad? Encontrar el gozo en tiempo de la pandemia. Y dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice el profeta Habacuc, versículo 18: con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, dice. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque, dice, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Dios, hermanos, hablando a través del profeta Habacuc. El profeta Habacuc estaba pasando por momentos difíciles. La vida del profeta Habacuc no estaba pasando por sus mejores tiempos. Había improductividad, no había dinero tal vez. Y él estaba mencionando esto. Él estaba hablando de la necesidad que había en sus vidas, de lo difícil que estaba pasando el tiempo, ¿verdad? El tiempo se estaba mostrando difícil para la vida de Habacuc. Y él empieza a decir: Señor, mira, en mi vida está pasando esto, está pasando lo otro, no hay dinero. Pero aún así él decía: yo me gozo. Hace algunos años yo escuchando una predicación de un pastor que falleció hace algún tiempo, el pastor David Bello. Él decía que cuando él estaba antes de ser una persona conocida y todo ello, él estaba una noche de Año Nuevo, un 31 de diciembre, y dice que en su casa no había nada para la cena de Navidad, para la cena de Año Nuevo, perdón. No tenía nada para recibir el año. Pero él decía: ¿saben qué?
No importa, él decía dentro de él. Yo sé que ahora en el culto de Año Nuevo, alguien me va a dar algo. Alguien me va a invitar a su casa, ¿verdad? Alguien me va a invitar a comer, a cenar a su casa. Y ahí voy a recibir el año con mi familia cenando algo bueno, ¿verdad? Y él estaba creyendo en eso. Y pasó el día y se preparó para el culto. Y su esposa le decía: no hay nada para la cena de Año Nuevo, no tenemos nada. En total que él decía: no te preocupes, mujer, el Señor va a proveer. Y pasaban las horas y se alistaron para el culto, llegaron al culto, empezó el culto bien bendecido, ¿verdad? Se acabó el culto y él decía: alguien me va a invitar a cenar a su casa. Pero se terminó el culto y todos fueron y saludaron al pastor, ¿verdad? Al hermano David Bello, y le daban un abrazo y le decían: pastor, feliz año. Pastor, feliz año. Que pase un feliz año. Total que así pasaron todos y se fueron. Y cuando él se dio cuenta ya no había nadie, ni llegó a su casa. Y el diablo empezó a atacarlo y le decía: oye, ¿no que tú sirves un Dios grande? ¿No que Dios provee? Y él decía: ¿sabes qué? No importa, decía el hermano David Bello. No importa, yo sigo confiando en Dios. Y dice él que tristemente les dijo: hermanos, hijos, esposa, pues vámonos a dormir. Y cuando estaban listos para dormir, alguien tocó a su puerta y era un amigo de hace muchos años de él. Hace muchos años ese amigo le había prometido que algún día iba a ir a visitarlo. Y esa hora, en esa noche, ya madrugada, él tocó a su puerta y cuando el pastor David Bello abrió la puerta, él lo estaba esperando con una caja enorme de alimentos. Y él empezó a decir: diablo mentiroso, no dijiste que tenía un Dios que no iba a estar conmigo. Pues te equivocaste. Tengo un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que suple. Ese es nuestro Dios, hermano, que nunca nos ha dejado avergonzados. La Biblia dice, hermanos: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que el Señor nos enseña. El profeta Habacuc estaba reconociendo el momento difícil por el cual estaba pasando. Pero, hermanos, él sabía que tenía un Dios grande. Él sabía que tenía un Dios grande, un Dios que iba a suplir sus necesidades. Y en esos momentos, hermanos, él decía: no importa lo que está pasando, no importa cuán difícil sea la situación. Hermanos, en nuestros días hemos estado muchos pasando por momentos difíciles. Pero, hermano, yo te quiero decir y quiero recordarte, hermanos, que aún en medio de la dificultad, Dios ha estado contigo. Yo creo que ninguno de nosotros, hermanos, nos hemos quedado sin alimento, sin sustento. Ninguno de nosotros, hermanos, nos hemos quedado sin abrigo. Ninguno de nosotros podemos reclamarle a Dios, hermanos, que no hemos tenido lo suficiente, que Dios no nos ha dado lo que nosotros hemos necesitado. Pero el profeta Habacuc, en medio de los tiempos, él decía: no importa. ¿Saben qué decía él? Con todo, decía, versículo 18, aunque no haya trabajado, aunque en la televisión se mire lo peor, ¿verdad? Aunque parezca que la situación cada vez está peor, aunque las cifras al día digan que hay más de 900 personas que han muerto, aunque las cifras cada vez vayan creciendo, aún así nosotros tenemos que creer en Dios. Aún así el profeta Habacuc,
él había aprendido a regocijarse. El versículo 18, él decía, con todo decía, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él estaba hablando de algo muy importante, hermanos, que es la salvación. Aún en momentos difíciles, él estaba reconociendo que él era feliz, ¿verdad? Mire, hermano, hace unos días escuchábamos a nuestra hermana Anita hablando acerca de lo que produce en nuestras mentes, ¿verdad? En lo que produce en nosotros toda la situación de los medios, toda la información o desinformación que eso nos está dando. Aún en medio de eso, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. No podemos estar estancados. Nuestra mentalidad no puede estar estancada pensando en que, uy, no, ya no va a haber trabajo. Uy, no, ahora de qué me voy a alimentar. Ahora cómo le voy a dar de comer a mis hijos, ¿verdad? Y si me enfermo, y sin esto, y sin lo otro. Es cierto, hermanos. Humanamente muchas veces nos preocupamos, pero tenemos que aprender a confiar. El profeta Habacuc no le estaba pasando nada bien. No estaba pasando un proceso bonito. No estaba pasando su mejor momento. Pero él estaba confiando en Dios. Mi familia hace algunos meses empezamos a pasar un proceso difícil. Pero al principio yo me empecé a preocupar mucho. Y todos nos preocupamos en la familia. Pero mirábamos que mi madre era la mujer más fuerte, que no le hacía lo que estaba pasando, que ella había aprendido a confiar en Dios. Y aprendimos a entender que las cosas de Dios, hermanos, son cosas que nosotros no podemos entender muchas veces. Que lo que está pasando en nuestra vida muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Por qué nos pasa a nosotros? Muchas veces decimos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo? Y no hemos aprendido a entender el para qué. En vez de decir por qué, decir para qué me está pasando esto. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Con toda esta situación del COVID-19, no hemos aprendido a entender más allá del por qué, entender el para qué. Tenemos que aprender a creer que mucha gente está buscando nuevamente de Dios. Que a través de esta situación mucha gente se está alarmando. Y mucha gente que alguna vez estuvo en una iglesia, que alguna vez fue cristiano, ahora dice, Señor, ¿será que son los últimos días? Tenemos que entender que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Tiene un propósito. Dios, hermanos, hablando en nuestras vidas, nos enseña acerca de esto. Nos habla acerca de esto. Y tenemos que aprender que cuando Dios habla en nuestras vidas, hermanos, tenemos que obedecer. Y si en estos momentos miramos la situación difícil, tenemos que decirle, Dios, ¿para qué me está pasando esto? ¿O para qué está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que acudir, verdad? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, hermanos. Buscar la presencia de Dios. Que haya gozo en nuestras vidas. Gozo, hermanos, en medio o en tiempo de pandemia. Gozo en tiempo de tribulación. Hermanos, muchas veces hemos escuchado de psicólogos y de hombres, de animadores y todas esas personas que siempre nos dicen que cualquier cosa que nosotros estemos pasando, si la tomamos de la mejor manera, hermanos, vamos a lograr sobrepasar todo ello. Y nosotros hemos decidido servir a Dios. Hemos decidido buscar a Dios. Y el gozo del Señor, dice la palabra de Dios, es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza.
Tenemos que aprender a estar alegres, hermano. El cristiano no puede estar derrotado, no puede sentirse triste, no puede, hermano. Un cristiano tiene que ser feliz, tiene que estar contento en medio de cualquiera que sea su circunstancia. En medio de cualquier cosa, tenemos que aprender a ser feliz, a estar gozosos, a estar contentos, a saber que Dios está con nosotros, que Dios nos ha llamado con un propósito, que tenemos que aprender a confiar. El profeta Habacuc confiaba en Dios y él decía: porque el Señor es mi fortaleza, porque el Señor es mi fortaleza, decía él, porque él sabía que estaba en tiempos difíciles. Pero hermano, el gozo del cristiano se alimenta de conocer verdades bíblicas y no de emociones temporales. El cristiano, hermano, no se alimenta, su fe, hermano, no se alimenta de situaciones pasajeras, sino de verdades bíblicas. Sí, hermano, entendemos eso, entendemos lo que decimos. El cristiano se alimenta, hermanos, de lo que la Biblia le dice, de lo que el Señor le ha prometido, no de lo que está mirando, hermano. Porque si nos alimentamos, si nuestra vida espiritual se alimenta de lo que mira, hermano, imagínense dónde estuviéramos. Nosotros nos alimentamos, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Regocijaos en el Señor. Siempre dice, otra vez les digo, regocijaos, dice la palabra de Dios en Filipenses. Pero el profeta Habacuc, hermano, él reconocía lo que estaba pasando. Pero él, hermano, en su fortaleza, él decía: con todo eso yo me alegraré en el Señor. Es difícil, ¿verdad? Pero él lo estaba haciendo. Él lo estaba haciendo. Con todo decía: yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Él decía: es mi fortaleza. Esa es la clave, hermano, para salir adelante. Confiar en Dios, confiar en las promesas de Él. No es por nuestras propias fuerzas, sino con su poder, con su fuerza. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él decía: es mi fortaleza. Él había aprendido a depender de Dios. Reconocía sus limitantes, reconocía que tenía muchas limitaciones, pero también sabía que confiaba en un Dios grande, en un Dios poderoso. Él sabía lo que estaba pasando. Él reconocía lo que estaba pasando a su alrededor, pero él sabía que tenía un Dios grande, un Dios fuerte y un Dios poderoso. Es importante actuar, hermanos. Es importante actuar. Decía el Señor: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar, decía. Él exaltaba a los santos. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tú que me estás escuchando, tal vez estás mirando la situación muy difícil. Confía en Dios. Confía en Dios, que Dios nunca te va a dejar. Él nunca te va a desamparar. Nunca te dejaré, dice el Señor. Nunca te desampararé. Siempre te guiaré, dice, con la diestra de mi justicia. Pero es importante que aprendamos a confiar en Él. Es importante que aprendamos. Es importante que aprendamos a dejar nuestras cargas en Dios. Es importante que aprendamos nosotros a decir: Señor, aquí está esto. Hay necesidades. Tal vez estamos enfermos. Tal vez tenemos alguna necesidad de parte de Dios. Es tiempo de aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a confiar en sus promesas antes que empezar a dudar por lo que miremos afuera.
Tenemos que aprender, hermanos, a confiar en Dios y Él va a hacer en nuestras vidas. Confiar en Dios y Él hará. Confía siempre en Él y Él hará. Confiemos en Dios, hermano, así como lo hacía Habacuc. Para terminar, quiero contar una anécdota de una niña. Una anécdota muy vieja, ¿verdad? Que una niña estaba en un edificio que estaba incendiado en llamas. Y llegaron los bomberos y todos ellos y le decían: salta, salta, aquí te vamos a recoger, aquí te vamos a atrapar. Mira, traemos unos colchones grandotes, traemos unos brincolines y tú no vas a caer, no te vas a hacer daño. Y la niña no saltaba y no saltaba y no saltaba. Pero de entre la multitud llegó un hombre y le dijo: salta. Y esa niña, sin pensarla dos veces, saltó al abismo y cayó en los brazos de aquel hombre. Todos los bomberos y los paramédicos y los de servicio de emergencia estaban perplejos por lo que había pasado. Como ella no había confiado en hombres que eran profesionales en el ramo, y había confiado en un hombre que solamente iba pasando por ahí, llegó y le dijo: salta, y esa niña saltó. Y cuando ellos le preguntaron al hombre: ¿por qué la niña saltó cuando usted le dijo y no saltó cuando nosotros le decíamos? Y ella decía: porque él dijo: porque esa niña es mi hija y ella confía en mí plenamente. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios porque somos sus hijos. Él no nos va a dejar que nos pase nada. No nos va a dejar que nos pase que tengamos ningún daño. Porque Dios nos ama. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por tanto te prolongué mi misericordia. Aprendamos a confiar en Dios, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Hermanos del templo Puerta al Cielo, confía en Dios. No te canses de creer en Dios. Ora, lee tu Biblia, ayuna, alaba a Dios. Y el Señor va a obrar en ti grandemente como lo ha hecho hasta este momento. Con esta ilustración, con estas palabras, quiero terminar, hermanos. Vamos a orar y vamos a ponernos en la mano de Dios y darle la gracia a Dios por este mensaje y por esta palabra que Dios tenía para nosotros. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que están allá, Señor, en sus casas, que nos están viendo, Señor, a través de cualquier plataforma digital, de cualquier red social. Bendice sus vidas grandemente, Señor. Bendice la vida, Señor, de la iglesia Puerta al Cielo y de todas aquellas iglesias que están pasando por esta situación. Bendice en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. El Señor te guarde. Estamos en contacto.